Sí. Hola, buenas tardes. Lo primero queremos agradecer a la Antorcha de Valdeluz por cedernos el espacio para poder hacer este directo y disculparnos por una pequeña errata en el cartel del podcast. Se nos coló ahí un acento al final en Valdeluz. Y lo siguiente es pues que hoy vamos a hablar de educación, no solo de aulas ni de asignaturas, vamos a hablar de la historia de un municipio que ha tenido que crecer peleando por los servicios básicos. Y dentro de esos servicios básicos, pocos son tan importantes como un colegio o un instituto. Para muchas familias, tener un centro educativo en el pueblo no es comodidad. También es conciliación, arraigo, igualdad de oportunidades y vida de barrio. Bueno, y también vamos a hablar de lo que no se dice, de si los centros llegaron tarde o las instituciones estuvieron a la altura y de todo lo que nos queda por delante. Nos acompañan hoy los responsables de los dos centros educativos de referencia de Valdeluz, Santiago Nova, director del colegio del Centro Selimbel, y Ángel Álvarez, el director del Instituto Aries 21. Bienvenidos. ¿Se siente que se está dirigiendo un centro escolar o también una pieza esencial de la construcción de este municipio? Bueno, pues lo primero, buenas tardes a todos. Dentro del municipio que dices, pues somos una pieza más. De esas piezas de puzzle que forman el municipio, en las que están también por la sanidad, el deporte, en fin, por la educación, pues es una pieza, pero de las más importantes y fundamentales. Y por eso es una pieza que hay que cuidar y valorar mucho. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo con Santiago. Creo que la educación además es una cosa que hay que cuidar y hay que mimar bastante dentro de todos los servicios públicos además. Y creo que además en este municipio ya se está viendo con estos años y sobre todo con esos más de 10 años que lleva el colegio y estos 4 que lleva el instituto, que poco a poco el municipio también va teniendo esa pieza fundamental dentro del municipio y que se quede aquí dentro de ellos, de las familias. El papel que tiene el colegio y el instituto en el pueblo, al ser un pueblo joven con muchas familias llegadas de fuera y que no saben todavía cómo se generó, ¿creéis que es una identidad o que todavía está en formación el centro? Bueno, pues a ver, nosotros el colegio este es un 9º curso, comenzamos en el curso 2017-2018, con apenas en septiembre 177 alumnos, y fijaros si la evolución ha ido creciendo y ha sido grande. Hoy día en el curso actual tenemos casi 640 alumnos, o sea que la evolución ha sido enorme. Nos encontramos en 2 núcleos de población claramente diferenciados, como Lleves Pueblo y Valdeluz, y creemos pues creo que el colegio es además un nexo de unión entre ambos núcleos que es de población que están alejados en unos kilómetros, y quizá pues una de esas fuentes de identidad y de unión es el colegio. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que sí, porque además nosotros añadimos todos los adolescentes, en este caso, que provienen del municipio de Orche, que también está aquí cerca. Un nexo, una conexión real entre el municipio de Orche, Valdeluz y Lleves, y creo que es importante. Incluso Valdarachas también nos llegan adolescentes, nos llega una niña que además este año también es su graduación, entonces bueno, también es una ilusión para nosotros que a lo largo de todos estos años haya podido educarse, trabajar y formarse dentro de este centro. Yo creo que el municipio tiene la mayor de las suertes con el colegio y con el centro aquí. El centro educativo ha sustituido en parte a otros espacios sociales que el municipio todavía no tiene, como un centro para la juventud o ocio para ellos.
Bueno, yo creo que el colegio cumple la función que tiene en el ámbito educativo. No sustituye otras carencias que debería tener el entorno y la localidad en la que nos encontramos. El centro claramente cumple la función que tiene, tanto en el horario lectivo como pues, a través de las actividades complementarias o extracurriculares. Sí, totalmente. Yo creo que hay que diferenciar en ese punto la diferencia con el municipio. El centro, tanto el colegio como el instituto, forman parte y pieza clave, en este caso de la adolescencia, para el instituto y creo que se justifica bastante bien todo su trabajo en el día a día, con sus horarios lectivos, con sus actividades extracurriculares y extraescolares. O sea, en ese sentido se trabaja mucho no solo por la formación del alumno, sino por el crecimiento personal y en valores de cada uno de ellos. ¿No creéis que se vendía una idea de crecimiento antes de garantizar los servicios básicos, como un colegio, por ejemplo? Bueno, Teníamos los niños, primero llegaron los niños, después el colegio, llegaron los adolescentes, el instituto. Bueno, pero bajo ese punto de vista es verdad que el municipio ha ido creciendo, pero es verdad que bajo mi punto de vista no se pueden buscar unos responsables dentro de las administraciones porque creo que el trabajo se ha hecho al final. Creo que hay mucho trabajo por detrás por parte de, en este caso, bajo lo que nos compete, que es la delegación y la Consejería de Educación. Creo que una apuesta firme es la continuidad, en este caso, del colegio con el instituto. Ya hay una formación desde infantil, primaria y secundaria y quién sabe, seguramente que dentro de unos años, estoy seguro, que se seguirá trabajando. Sabemos que en este caso ya está trabajando la delegación para, en un futuro, una posible bachillerato aquí. O sea, creo que en ese sentido... A nosotros nos consta que la Junta ha puesto toda de su parte, pero ya son 2 cursos de cuarto de la ESO que se gradúan y se van. Entonces, como que llegan... Los que son y van acordes un poco al crecimiento y a las necesidades que van surgiendo. El colegio, hemos dicho, empezó con menos de 200 alumnos y ha ido creciendo. Y según ha ido creciendo el centro en cuanto a familias, alumnos, han ido creciendo las infraestructuras. Vosotras lo habéis visto desde el principio. Empezamos con las aulas que necesitamos y hemos tenido varias ampliaciones. Pues dos cursos después inauguramos las aulas, 9 aulas aquí de la planta primera del pasillo azul. El curso pasado tuvimos también una ampliación con las aulas de la planta baja. Este curso lo hemos iniciado también con infraestructuras nuevas. El aula de psicomotricidad, se ha reorganizado el comedor. Tenemos pues un aula también, o sea, que acorde a las necesidades que hemos ido teniendo, yo creo que las infraestructuras se han ido amoldando a esas necesidades. Pues ya un poquito a colación con lo que dices directamente a Santiago, ¿cómo nos puedes describir los primeros años cuando iniciamos pues, esta etapa de educación infantil, de educación primaria? ¿Qué recuerdos tienes de cuando se inició? Pues tengo unos momentos, unos recuerdos muy, muy emotivos y que incluso me emocionan, porque empezamos con, pues a ver, éramos pues de profesorado, fijaros, un claustro de 17 profesores, que hoy somos casi 50. El primer día que entré el 1 de septiembre, que era del curso de 17 y 18, era viernes, pudimos entrar a las 12 de la mañana. Estaba el edificio totalmente vacío, ni una silla, ni una mesa, nada. Es que estaba todo por hacer. Teníamos tantas ganas, tanta ilusión. Nosotros, como equipo directivo, que ahora pues me acuerdo de Charo, de Miguel Ángel, que me acompañaron en esa andadura, Miguel Ángel como jefe de estudios y Charo como secretaria, pues recuerdo esos inicios con un trabajo enorme, pero a la vez con unas ganas, con una ilusión, tanto por nuestra parte como equipo directivo, pero también a través del AMPA, de las familias
y de la corporación municipal. Es que íbamos todos a una. Y esa ilusión de los primeros años y ese entusiasmo y esas ganas, y porque había una señal de identidad, era vuestro colegio, que habíais luchado mucho por él. Sí, eso sí. Eso sí. Se percibía entonces que el colegio al final era una demanda, ¿no? Que al final el pueblo se juntó, hizo fuerza y se consiguió gracias al esfuerzo de todos nosotros, ¿no? Para llevar a cabo que el colegio fuese rescatado en su principio, en su inicio, y luego cedido a la Junta para poder ejecutarlo. Claro, pues por un lado tiene que haber una necesidad y era evidente que esa necesidad pues existía, y por otro lado pues cierta reivindicación o presión social, pero desde un planteamiento colaborativo de ayuda y una exigencia, pues porque es algo que os merecíais tener. ¿Qué papel jugaron las asociaciones vecinales, los AMPA, las familias para llegar eso a cabo? O sea, al principio, cuando vosotros entrasteis en el colegio, las familias se implicaron para ayudaros para levantar todo esto. Y los alumnos, los primeros años, los primeros 2 o 3 cursos fue excepcional en cuanto a la implicación de las familias, del AMPA, pero de los propios niños, el profesorado se desvivía. Pues el primer año empezamos pues eso, con muy pocos recursos, que hemos ido creciendo, el centro se ha ido dotando de mayores infraestructuras. Ahora mismo estamos en este estupendo aula del futuro, con una impresora 3D, en fin, que los medios hemos ido evolucionando y avanzando. Empezamos el primer curso con unos medios muy limitados, pero con mucha creatividad, con muchas ganas, con mucha imaginación y con mucho apoyo de las familias y de los chicos. Los chicos venían con una alegría pues porque estaban en su localidad y era su colegio. Sí, bueno, además también entrar y tener ya el AMPA formada y el AMPA funcionando, creo que también tuvo que ser para el equipo directivo un plus, porque al final no es que llega así a ver qué pasa, las familias estaban ya estábamos organizadas, todos un poquito muy... más organizadas. A ver, está el AMPA y a nivel municipal también, o sea, el apoyo fue enorme. Recuerdo los primeros días, esa reunión que hicimos en la antigua biblioteca, al lado donde el Sinti. Sí, Ahí hicimos en mayo, junio, una reunión con las familias a la que acudió muchísima gente, y niños también, con una ilusión enorme. A finales, en la segunda quincena de junio, ya los primeros días de julio, estuvimos recogiendo matrículas de alumnado en las antiguas casetas del ayuntamiento aquí en Valdeluz, y se percibía pues esas ganas y esa ilusión por el colegio, pues porque esa meta se había conseguido, se había logrado, y lo habíais logrado vosotros en la familia. Claro, yo cuando vine aquí, pues vine como director y como un equipo directivo pues que se iba a nombrar, pero eso lo habéis conseguido vosotras y vosotros. Mirando hacia atrás, ¿qué parte de aquella lucha crees que se ha olvidado? O sea, ¿tú crees que las familias que han venido nuevas saben lo que costó? No, eso ¿Saben se ha olvidado. Esa unión hoy día no. A ver, el centro, este crecimiento tan grande, de cierta forma se ha perdido en esa identidad inicial y en esa unión que hubo desde el primer día. Y ahora para Ángel, ¿cómo nació la necesidad de tener un instituto? Bueno, yo creo que la necesidad surgió un poco por ese crecimiento del municipio, el crecimiento del colegio. Llegó hace 4 años también. Empezamos un 1 de septiembre de 2022, yo creo que también con las mismas ganas que Santiago. Desde el principio además nos tendieron muchos puentes. Hay que decir además que este centro tiene la particularidad y además la suerte de convivir colegio e instituto. En Castilla-La Mancha hay poquitos centros que tengan esta particularidad, pero que creo y abogo es la mejor manera de poder también desarrollar de manera más fuerte el desarrollo de los chicos, que es una manera de poder crecer más todavía. Entonces, yo creo que la necesidad
era la lógica común de este municipio en crecimiento, de que los chicos no se fueran fuera de la localidad, que estudiaran aquí y que siguieran esa idea. Y además la continuidad dentro del mismo edificio creo que ha servido en este caso para darles más identidad, que yo creo que también en este caso es una de las particularidades que puede tener más este tipo de centros. ¿Qué impacto crees que las familias pueden... el impacto que tienen las familias que sus niños sigan estudiando en el mismo municipio? Yo creo que toda. Yo creo que es, bajo mi punto de vista, yo creo que debe ser una ilusión enorme, porque tiene eso mismo, como he explicado, tiene la ilusión, la capacidad de estar desde infantil, desde que entran desde infantil, primaria y secundaria en las mismas instalaciones, los mismos compañeros. En ese sentido, la vitalidad de ellos también se va forjando dentro del municipio, se crea esa identidad y yo creo que además se está viendo en ese sentido. Por ejemplo, el año pasado se ha terminado la pista también en el centro, o sea, poquito a poco se van haciendo cosas para que esa identidad se refuerce mucho más. ¿Qué dificultades encontrasteis al principio para cuando empezamos con el IESO? Pues bueno, yo creo que como todos los institutos, en este caso, todos los centros, mejor dicho, de nueva creación. Cuando entras en un centro de nueva creación no tiene nada, no hay documentos, no hay planificación dentro del propio centro. En este sentido, creo que el trabajo de estos primeros años ha sido muy complicado por parte del claustro en este sentido, porque lo que queríamos sobre todo era formar esa identidad, formar un núcleo. Ahora ya tenemos logo, tenemos nombre del centro, y eso Área 21, no y eso número 1 de Lleves, como al principio. Creo que ya vamos formando en este sentido una identidad entre ellos, entre los chicos, saben que han estudiado aquí y la mayoría de ellos están contentos dentro del centro porque tienen esa facilidad y además esa cercanía. Creo que es un centro además que desde el principio lo dejamos claro como equipo directivo, con las dos Anas en este caso, que forman el equipo directivo, de ser cercanos a los chicos. Entonces también seguimos un poco la idea en este caso del colegio, que sabemos de muy buena fe que ese trabajo se hacía mucho. Entonces creo que también seguimos un poco esa línea común. ¿Tú crees que los chavales han notado el cambio del colegio al instituto? Se nota porque es distinto. No es lo mismo una primaria que una secundaria y, por supuesto, no es lo mismo un maestro que un profesor de secundaria. A nivel académico, por supuesto que es distinto, pero sí que intentamos, en la medida posible, para eso también existen los planes de transición, que lo trabajamos durante todo el año con el colegio y con el colegio de Orche también, en este caso para que haya una continuidad en los primeros niveles de secundaria. Yo creo que poquito a poco sí hay cambio, porque es un cambio, pero creo que lo intentamos hacer de la mejor manera posible para que los alumnos en este caso no lo noten tanto. Entonces, es una ayuda el tener el director de esos alumnos abajo y los profesores abajo. Por supuesto. Ahí en ese sentido habrá sido... A ver, facilita mucho ese tránsito entre etapas, eso es evidente. He estado en centros en localidades pequeñas en los que no había instituto y era una demanda de las familias, pues que consideraban, y yo lo entiendo, pues que a los 12 años tener que desplazarte del entorno en el que viven, coger un autobús, ir a la capital o a un municipio más grande en el que sí existe el instituto, pues son niños muy pequeños. Por lo tanto es una ventaja. Aquí tenéis una suerte enorme, entran niños en el edificio, pues tenía la escuela infantil municipal, o sea que hay niños que pueden entrar con unos meses y salir con 14 años, o sea, eso es una suerte enorme y yo creo pues que la Consejería de Educación pues ha ido acorde pues a las necesidades que ha ido haciendo. Los tiempos de la administración pues son los que son, es que son distintos y tiene que haber pues ya pues eso, un número de alumnos pues acorde para poder abrir pues ya sea el instituto o cuando se abrió en su momento en el colegio. Pero bueno, yo creo que habéis ido avanzando. Y seguiremos avanzando. Aquí por supuesto, eso es de lo que se trata, de no quedarnos parados y mirar al horizonte, hacia adelante y siempre... Entonces el colegio respiró de alguna manera al saber que sus alumnos
se quedaban en el mismo edificio. O sea, al final... A ver, para mí, yo os digo la verdad, para mí fue una satisfacción enorme, tanto personal como profesional, por varios motivos. Por un lado, porque conocía vuestra reivindicación y yo, municipal, a través del AMPA, de las familias de nuestros alumnos, y yo era sensible a ella. Por lo tanto, en el momento que se consiguió, pues una satisfacción enorme y una alegría, pues porque en cierta forma era sensible y desde un planteamiento institucional, que es el que yo tengo, pues también os acompañé como pude. Entonces, para ti fue una evolución, o sea, el que el instituto estuviera arriba ha sido una evolución natural o fue un poco, pues, me invade un poco mi terreno, mi espacio, fue un poco caótico al principio, o fue una transición natural. Fue una transición natural. Yo los problemas que contaba con ellos, los problemas de convivencia que pudiera haber, es de compartir espacio, pero es que eso nunca lo he visto desde un planteamiento problemático. Yo nunca, el compartir, vamos, es que la satisfacción, es que el espacio no es de uno ni de otro, es de los niños y las niñas. Y los niños que no están en el colegio, al curso siguiente que pasan al instituto, el espacio es de ellos, las pistas, los patios. Es que no tiene sentido. Sí, para nada, además. Claro, es que es absurdo. Entonces fue cómodo, el inicio fue un inicio cómodo y... Aunque se hablaba mucho, ¿no? A ver, fue cómodo, también fue polémico, porque pues eso, hay familias que no entendían que compartir el mismo edificio, etapas diferentes, infantil, primaria y la secundaria, pues que entrañaba cierta complejidad. Pues claro que vamos, hemos sido capaces y ir mejorando curso tras curso, por supuesto que no existen problemas de convivencia. O sea que esos problemas, entre comillas, de esas familias que se han ido acostumbrando ya al hecho de que esto esté así, sí, yo creo que ya también... se ha convertido en una normalidad, como algo natural. Sí, yo creo que, yo creo que más que otra cosa, yo creo que eran un poco miedos de no saber qué iba a pasar, ¿no? Al fin y al cabo es complicado entender que dentro de un colegio también hay un centro de secundaria y es verdad que existe un poco de miedo, un poco de respeto, pero vamos, que desde el principio es verdad que el trabajo fue colaborativo en todos los sentidos y desde el principio creo que funcionaba muy bien, la coordinación ha sido total, nunca ha habido problemas en ningún momento entre los chicos de secundaria con los chicos de primaria e infantil en ese sentido y yo creo que ya, como decís, las familias se han acostumbrado a que esto es una realidad que hace bien también a los chicos, que es lo importante. Y además he de decir que más aún porque siendo un IESO es aún más importante porque tenemos la facilidad y la suerte también de que es un centro pequeño. Entonces todos los chicos se conocen, todos los chicos se ayudan, todos los chicos colaboran. Como en todos los centros siempre hay momentos, ¿no? Pero en general eso es una cosa que le da también mucha vinculación. No es un centro muy grande que tenga más de 1000 alumnos como centros, por ejemplo, de Guadalajara o de otras provincias muy grandes, que al fin y al cabo, haber tanto, es más complicado a lo mejor vincular con todo el mundo. Pero aquí sí tienen la suerte de poder vincular, ya os digo, desde infantil hasta la secundaria con todos los chicos. Entonces eso también es muy positivo. Eso sí que es importante. O sea, hay una historia entre el colegio y el instituto. Sí. No son dos centros que todavía se están conociendo. No. Tenéis ya todo bien organizado, el coordinado los patios. Coordinado los patios. Tenemos una parcela muy grande de educación, pero ampliar el patio no lo han ampliado mucho. Entonces hay que hacer un poco... Encaje ahora te toca a ti, ahora sabes tú, ahora soy yo. Exactamente, sí. Es que es organizarse y así lo hacemos. Pues hoy a partir de las 12:30, oye, podríamos utilizar, es hablar y coordinarnos. ¿Podemos utilizar el polideportivo? Pues por supuesto, nosotros teníamos alumnos que estaban hoy participando en el Guadalmisión, por lo tanto no tenían educación física en el de sexto. Ahora hace buen tiempo podemos utilizar las pistas exteriores para la educación física. Pues por supuesto que la colaboración es total. En el día a día. O sea, ni yo por mi parte ni por parte yo creo de Santiago hemos encontrado nunca un muro a la hora de pedir, de solicitar o de coordinarnos
a la hora de que los chicos en este caso tengan la posibilidad del uso de las instalaciones. Y eso es una coordinación real, no es Sí, una es coordinación real, pero es formal, sino Es que ya no es a golpe de teléfono que a lo mejor pues nos llamamos por no bajar, pero es que estamos a 2 pisos, en este caso, de poder hablar. O sea que... En el primer... Y es tan real que es que además hemos mejorado, porque pues, Sí. pues vuestra entrada, si es que utilizamos recursos Eso porque es. son del instituto y nos vienen bien al colegio, o viceversa. Eso es. Pero que no, pues, porque no son de ninguno. Porque decir es que Eso esta es. entrada es mía o esta es que sería absurdo y ridículo. Pues nosotros hemos ganado una entrada más, que es la entrada del instituto, eso es. Las pistas, si es que no coincidimos en el horario del recreo, o sea, es que es muy fácil coordinar. Eso es. Pues cuadrar horarios y mantener una comunicación. ¿qué mecanismos aplicáis o tenéis para cuando cambian los alumnos de sexto y pasan a primero? ¿Qué mecanismos hacéis Sí, durante pues ese año desde el instituto y desde el colegio? Eso es, hablábamos antes del plan de transición, un plan de transición ¿Cómo que es? está elaborado hace cursos, pero que va evolucionando y lo vamos ampliando. A ver, una de las actividades de estrella es el encuentro que tenemos la próxima semana, Eso es. en la que participan los alumnos de quinto y sexto, El martes. tanto el martes, tanto los de nuestro colegio como los de Orchi. en la que- ¿Habéis ampliado a quinto? Hemos ampliado este a año. quinto y nos parece muy positivo Sí. que alumnos de Orche vengan también ya en quinto, van conociendo las instalaciones, realizan actividades deportivas durante esa mañana con los alumnos nuestros del colegio, pero a la vez se presentan las instalaciones del instituto, suben arriba al instituto y tienen pues un primer contacto. Entonces yo creo que es muy enriquecedor con los compañeros del colegio de Orche. Y dentro del que decía de ese plan de transición que que es un documento abierto, dinámico y que va creciendo, pues también este año, pues como novedad y Eso es. a nivel metodológico, pues han subido 3 profesoras de sexto a primero de la ESO, porque creemos que la coordinación metodológica entre etapas es muy importante, que ese cambio tan abismal, pues si se puede reducir, y esa pues, idea, quizá es que en el colegio están jugando, pasan el tiempo jugando, o es que en el instituto son clases magistrales y escriben, se tienen que copiar 2 o 3 pizarras, pues es que eso no es la realidad ni del colegio ni del instituto. Entonces, profesorado del instituto que bajen a las clases de sexto y profesorado de sexto que suban al instituto para ver cómo se desarrolla a nivel metodológico, a nivel de convivencia, la relación entre los alumnos, pues creo que es un paso muy importante. Y claro, que no se quede eso simplemente en esa visita, sino que podemos luego, qué nexos y qué modificaciones podemos realizar pues para que ese cambio metodológico entre etapas pues no sea tan abismal y sirva pues para comprender mejor cómo se trabaja en primaria, y en primaria cómo se trabaja en la secundaria. Yo os iba a preguntar qué podíais aprender, colegio del instituto, el instituto del colegio, pero por lo visto ya lo estáis haciendo literalmente, Con el así colegio. que estáis aprendiendo del instituto y al revés. ¿Con el colegio de Orche tenéis la misma metodología? La metodología en este caso del plan de transición, sobre todo ahora con esa novedad que dice Santiago de subir los maestros de sexto y los profes de primero, lo estamos haciendo aquí por esa facilidad que tenemos. Por eso digo que es una gran suerte. Con el colegio de Orche seguimos que también con ese plan de transición, de la visita, de las jornadas, en este caso de convivencia para conocerse, y seguimos también en esa idea de querer también quizás de cara al año que viene también ampliar esa posibilidad de que los profesores de secundaria vayan también al cole ahí de Orche y los maestros vengan aquí. O sea, hemos empezado por esa parte, creo que está funcionando muy bien. Ya os digo que es una de las suertes que tiene este centro, vuestros centros en este sentido, y va a haber muchas modificaciones en ese sentido. Y lo que hablábamos antes, para intentar quitar esa gran distancia entre primaria y secundaria que existe, pero ya solamente porque existe un maestro en primaria y 10 profesores en secundaria. El cambio es muy grande para los chicos. Entonces intentamos acortarlo en la mayor medida posible y sobre todo que se siga la misma línea, tanto educativa, académica y también de formadora con ellos. Se dice muchas veces que primaria protege y la ESO te da un golpe de realidad. ¿Qué hay de verdad en todo eso?
A ver, las madres no lo decís, que pues eso, que el seguimiento y la relación con las familias, pues que es mucho más cercano, que luego os da un poco miedo en el cambio a secundaria, que como que la relación es diferente. Es verdad también que los profes, pues también, a ver, lo habéis vivido recientemente, que está mucho más encima. Los niños se protegen mucho más en primaria, se luego miman, llegan a se eso protegen. y te dicen, cambio soy es Don grande. Isidro, entonces se quedan así como diciendo, Sí, el Don. cambio es grande en todos los sentidos. Ya solo porque también es ley de vida en ese cambio, en esa madurez. Ya, por ejemplo, ya os digo que todos no acompañéis a los chicos al colegio, al instituto, o los recogéis. En el cole sí, ¿no? En el cole por lo menos hasta quinto o sexto Exacto. sí que les recogéis. Entonces sí que se ve ese cambio y se ve también aquí. Hay que empezar a darle una cierta independencia, una cierta autonomía, y es verdad que eso. Hay a los familias que chicos- se sorprenden de eso, de que los chavales en la ESO tengan más autonomía, les exijan un poco más. Bueno, porque hay distintas maneras de ver un poco también la educación en este sentido, pero creo que esa es la manera más lógica de desarrollo de una persona, en este caso de un adolescente, que tenga una independencia y una autonomía, que sigamos siempre nosotros apoyándoles y colaborando con ellos en la cercanía, pero que ellos sean los que se desarrollen personalmente. Yo creo que es un poco como hacen las familias en las casas, que tienen que ser así, empezar un poco a soltar y que ellos poco a poco vayan teniendo esa independencia. ¿Cómo trabajáis el tema emocional? Pues en el centro de secundaria voy a decir que me alegro además bastante de que se trabaja mucho. Aparte de que durante todo el curso el Departamento de Orientación está muy centrada en diferentes charlas, actividades de gestión emocional, también hacemos grupos de trabajo. El año pasado hicimos grupo de trabajo de profesorado y alumnado de gestión emocional, tanto en los dos sectores. Y este año también seguimos en esa idea, en el valor de las tutorías, en el plan de acción tutorial, que también se estudia con jefatura de estudios, se trabaja mucho la gestión emocional. Creo que es una parte importantísima. Vosotros además lo sabéis como madres, que también habéis sido del centro, que estamos muy encima en ese sentido. Los chicos tienen la facilidad de que nuestras puertas están siempre abiertas, no solo la de los profesores o los tutores, sino también la del equipo directivo. Y eso a lo mejor en otros centros no se ve tanto. Y aquí sí, porque sabemos perfectamente que muchas veces necesitan hablar, necesitan conversar, necesitan una manera de tener a alguien que les escuche, que a lo mejor no tiene por qué ser la familia, porque siempre es así, ¿no? La adolescencia, y muchas veces trabajo esa gestión. Para nosotros es muy importante porque es la manera real de que el chico evolucione. ¿Es importante a nivel académico? Sí, pero también es más importante esa calidad personal y emocional que tenga cada uno de los chicos y chicas para que luego tengan esa capacidad dentro de unos años de su futuro de que querer saber hacer, que sepan en este caso decir que no, decir que sí, que tengan una opinión, que sepan valorar, que sepan en este caso tener un juicio sensible a la realidad que viven también. Entonces creo que es súper importante empezar por esa parte. Santiago, ¿tú crees que los alumnos de sexto pasan suficientemente preparados a primero? Pues claro que sí. Yo creo que nuestros alumnos de sexto pasan en igualdad de condiciones que los alumnos de otros colegios que pasan a primero de la ESO, ni mejor ni peor, en igualdad de condiciones que los de otros colegios. Tienen la ventaja de que tienen esta cierta estabilidad, de que pasan en el mismo recinto, que es que ya conocen las instalaciones, se han cruzado con los profesores también del instituto, los conocen. O sea, yo creo que esa es una base emocional que genera tranquilidad, tanto en las familias como en el alumnado, es esa base de compartir el edificio. Por supuesto, pues genera mucha mayor tranquilidad, es que conocen ya las instalaciones. ¿Y ese primer día de clase del instituto, ese chaval de 12 años que entra por primera vez, ¿cómo se vive? Pues se vive con intensidad y con mucha emoción. Yo sobre todo porque también me pongo a pensar en cuando yo entré, por ejemplo, en ese primero de la ESO, hace ya unos años.
se entra con miedo, se entra con respeto, se entra con muchas sensaciones, muchas emociones que luego con el paso del tiempo y con el paso de las semanas y de los meses ya se nota que respiran, que están tranquilos, empiezan a juguetear con otros. Pero es verdad que el primer día es el día que además intento también expresar al claustro de profesores, expresar al equipo directivo. El departamento de orientación también se trabaja mucho. Los primeros días antes de que vengan, también intentamos que esos primeros días, ese primer día, sea el más importante, porque al fin y al cabo es con el que más se quedan. Si tú desde el primer día conectas con el alumno, con la alumna, y te lo ganas, te lo llevas a tu terreno, vas a tener en este caso un aliado, sobre todo para conocerlo, para saber qué se puede hacer con él, en qué necesita una ayuda, porque todos necesitan una ayuda, los mejores porque son mejores y los que necesitan cualquier cosa porque tienen 1.000 millones de miedos o 1.000 millones de emociones, ¿no? Nosotros también en la incorporación del alumnado en 3 años o el cambio de etapa de infantil a primaria son momentos que planificamos de forma concienzuda, pues porque sabemos la importancia que tienen. Es el primer contacto de los niños de 3 años con el colegio. Por supuesto, pues hay que planificar y una serie de actividades pues para que los niños se sientan en un entorno seguro, como ha dicho Ángel, que tengan un recuerdo entrañable de sus primeros días de colegio. ¿Qué fortalezas diríais que tienen actualmente el instituto y el colegio? ¿Y qué carencias siguen existiendo? Sí. Bueno, vamos a empezar incluso primero por las cosas buenas en ese sentido. Yo creo que lo principal es lo que ya hemos dicho, la facilidad de estar unos encima de otros en las instalaciones, de convivir primaria, infantil y secundaria juntos. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tiene este centro y de lo que hay que sacar pecho, de verdad, de verdad. Algo positivo también, capacidad de adaptación a las nuevas necesidades que van surgiendo, a ese crecimiento con el que empezábamos la conversación que ha ido teniendo el colegio y el instituto. Hemos sabido y hemos sido capaces de irnos amoldando a las nuevas circunstancias que han ido surgiendo, sin que ello signifique pues, que tenemos que quedarnos parados o todo lo contrario, hay que seguir avanzando y creciendo. ¿Y qué diríais de necesidades materiales son más urgentes ahora mismo? Materiales urgentes por parte... O humanas. Sí, humanas. Dentro del centro de secundaria estamos bien. ¿Verdad que las necesidades que se pueden necesitar en este sentido, la delegación las conoce y ya hay un proyecto puesto en ello? Hay un trabajo por parte de la delegación que en meses futuros, en este caso, se tendrán esas necesidades como ampliación de aulas, por ejemplo, la terminación de la entrada. Todo eso ya está, por ejemplo, pensado por la delegación y hasta ahora dentro de las aulas estamos bien en ese sentido. Tenemos las unidades correctas para los chicos correctos y además tenemos aulas de laboratorio, aulas del futuro que vamos a crear ahora, tenemos despachos también para maestro PT y AL, tenemos aula de música, en fin, en ese sentido la necesidad real está completa en ese sentido y humana también. De verdad que la delegación también en ese sentido sabe y conoce la realidad del centro y sabe las necesidades que tiene y así lo tenemos. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. Nosotros a nivel de colegio, pues vamos a ver, a nivel espacio físico, de infraestructura, tenemos lo que necesitamos. Por lo tanto, conservarlo, mantenerlo, eso es, y cuidarlo y mimarlo. Entonces, los espacios que tenemos. En cuanto a materiales, continuar creciendo. Este aula de futuro lleva 2 cursos, pues ir ampliando volúmenes en cuanto a biblioteca, nuevos, pues eso, material de robótica, que hace unos años sería impensable y hoy tenemos un material diverso pues con lo que los centros no trabajaban hace unos años y todo eso pues hemos ido avanzando en cuanto a nuevas metodologías y nuevos espacios pues, como este en el que nos encontramos. Luego yo creo que queda mucho por avanzar también en cuanto a la inclusión educativa.
vamos a ver. Hemos ido creciendo, por supuesto. Nosotros actualmente tenemos 2 orientadores, tenemos 2 PTs, 2 AL, 2 ATs. Hemos ido creciendo según las necesidades que ha ido teniendo el centro. Pero si queremos Pero una esas inclusión necesidades real... han crecido. ¿El qué? Que esas necesidades han crecido mucho, muy exponencialmente. Son suficientes. Ese es el tema. son que, claro. a ver, es que la salud mental, yo creo que si queremos avanzar hacia una inclusión real, tenemos que continuar avanzando en cuanto a medios, materiales y humanos también. Quizás, no sé, la salud mental, una gran olvidada, no, pues no es una gran olvidada porque va habiendo avances, pero necesitamos más. Y es muy complejo y se crean, hay momentos pues, Es de que se os dificultades. exige demasiado para los limitados recursos que tenéis. Porque, a ver, vosotros sois gestores, psicólogos, apagafuegos, o sea, tenéis que hacer un poco de todo. A ver, ¿Sentís pero yo lo escuchados por la entiendo. administración cuando pedís Sí. algo? A ver, yo entiendo que al centro educativo se les exija porque queréis lo mejor para vuestros hijos. Sí, Yo no, eso pero lo digo entiendo. que Por se parte le de exige nosotros demasiado trasladamos... con pocos recursos, porque igual la gente no lo sabe. Pero A ver, nosotros sí somos que sabemos conscientes. lo que al final se... No poco el recurso, los recursos son limitados. Que nos gustaría que fueran más, pues va en esa línea. La consejería está disminuyendo la ratio de alumnos. Bueno, hay normativa también estatal en esa línea en cuanto a la disminución de las ratios y en cuanto a profesionales, pues ya os digo que hemos ido creciendo en cuanto al equipo de orientación y otros docentes. ¿Que nos gustaría que fueran mayores? Pues por supuesto que sí. ¿Que es normal que vosotras, las familias, no os exijáis? Pues claro que tenéis que reivindicar también, porque la presión social también ayuda. Cierta presión más apoyo, pues ayuda a ir evolucionando. Pero cuando un padre o una madre habla del instituto o del colegio, ¿qué es lo que no ve? ¿Qué es lo que hay dentro que no vemos? Pues mucho trabajo. Yo diría que es mucho trabajo. Claro, pero no sé si me estoy explicando. A lo mejor dicen, el instituto no sé qué, el colegio no sé qué. Es que no sabes lo que es estar ahí y todo lo que se tiene que gestionar, que al final lo tenéis que gestionar vosotros. A ver, un centro educativo es una organización muy compleja. Están los alumnos, están las familias, está el equipo docente, son un claustro de casi 50 profesionales. Está el aula matinal, el comedor escolar, la ruta escolar, el monitor, en fin, es una organización muy compleja. Entonces, en algunas ocasiones, pues quizá cierta empatía, cierta sensibilidad, ver de un planteamiento positivo, no de discrepancia o de atacar. ¿Crees que las familias que están desde el principio tienen una forma distinta de las que han llegado recientemente? En ese sentido, que protegen más o que meten más caña en ese sentido. ¿Cómo lo vives? Puede ser, no sé. Puede ser. Puede ser que las de siempre sean las que estén ahí al pie del cañón y el resto... A ver, cada uno tiene las circunstancias que tiene y tampoco tiene la obligación, pero por lo menos esa capacidad de empatizar o esa línea colaborativa de ayuda. ¿Crees que las familias participan menos ahora que a lo mejor cuando se abrió el colegio? No, a ver, las actividades que hace... A ver, es diferente porque estamos en momentos diferentes, entonces no creo que se participe más o menos. A nivel cuantitativo, pues sería difícil decir, que quizá... ¿Qué oportunidades de colaboración también ofrece? Claro, antes eran menos alumnos, se podían hacer muchas más cosas, ahora hay más alumnos y para organizar todo eso en una mañana de 9 a 2 es un poco complicado. Nosotros continuamos haciendo un montón de actividades deportivas con el ayuntamiento, con el SESCAM, pues hace poco la actividad de los 7.000 pasos por Valdeluz con el SESCAM. En fin, que realizamos un montón de actividades. El centro ha ido creciendo, pero eso no quiere decir que no continuemos en esa línea pues creativa, dinámica Sí, y el colegio lo saben. Sí.
¿Y en el instituto también hay esa cercanía con las familias o hay más distancia? Es distinto, la secundaria es muy distinto. Como hablaba antes, en el cole se acercan a los chicos a dejarlos al principio de la mañana y a última hora los recogen. En el instituto y esa independencia también se nota mucho más, pero sí también hay familias muy cercanas, muy atentas, que apoyan, que nos dan una gran ayuda y una gran labor a todo el trabajo que hay detrás, como decís, porque esto es un trabajo que lo hacemos entre todos, ya no solo nosotros. O sea, nosotros somos la punta, o sea, a lo mejor nosotros somos el iceberg, pero también hay una punta por debajo que siempre tenemos ese apoyo, sobre todo de la delegación y de la consejería, también de los servicios públicos. Todo eso se nota y ese trabajo se nota. Las familias, cuando deben estar, están. Cuando deben estar, están. No es la cercanía que se puede tener, por ejemplo, en el colegio, pero cuando deben estar, están. Y también lo notamos. Nosotros, la cercanía y el contacto es constante. Continuáis participando en los grupos interactivos que hacemos entonces desde infantil hasta sexto de primaria, mínimo 1 por trimestre. Y ahí tenéis cabida las familias, pero en otras muchas actividades, en talleres, en fin, en difundir profesiones de las familias, pues que es algo también que llevamos ya haciendo muchos años, tanto en infantil como en los primeros ciclos los primeros cursos de primaria. En fin, que el contacto y la ayuda cuando la pedimos, o otras veces os ofrecéis las familias, pues y es algo fundamental. Y los niños lo valoran enormemente, por supuesto, con un orgullo que sus padres o madres participen en el funcionamiento, en la dinámica del centro, pues los niños, un orgullo para ellos. Y bueno, si tuvierais que hacer una carta a los Reyes Magos y pedir 3 cosas, ¿qué pediríais? Paciencia no vale, aunque seguro que la necesitáis. Pues, ¿qué pediríamos? Yo que se siga confiando en el centro, porque al llevar 4 años es verdad que la normalización del mismo sé que cuesta mucho. Me consta que el municipio en sí sé que está también, se acerca mucho al centro, pero todavía queda la gran duda. Y yo sí que pediría que sigan confiando en el centro, en el potencial que tiene de cara al futuro, porque estoy seguro que va a crecer de muy buena manera en todos los sentidos, a nivel de instalaciones, a nivel de recursos humanos, a nivel de todo. Y también confiar mucho, en este caso, el servicio público, en la Consejería de Educación y en la delegación, porque son las que realmente están muy encima de nosotros, trabajan por detrás, hay un trabajo por detrás que a lo mejor nosotros no vemos. Digo nosotros, digo las familias, nosotros como directores sí, porque estamos muy encima también y constantemente tenemos mucho contacto con ellos, y sí que hay un buen trabajo y no se olvidan del centro, ni del colegio ni del instituto. No se olvidan del centro, aunque parezca, pero no se olvidan del centro. De verdad, lo tienen en la cabeza y en los proyectos y en el papel. La administración de la Junta, a nivel municipal, ¿os sentís también igual de respaldados, igual de apoyados, igual de escuchados? Bueno, La verdad, decir la verdad. Se puede. Yo no respondí a la pregunta anterior. Si te dejo tiempo a que... Sí, ¿verdad? Quiero decir también mi deseo. Sí, por favor. A ver, convivencia, paz. Es que la convivencia es esencial. Y ahí tenéis un papel fundamental, las familias. Hay momentos, nosotros no lo consentimos, lo paramos, pero no se puede consentir. Puto maricón, transexual, tu madre trabaja limpiando casas, tu padre ha muerto. Hay cosas que no se pueden consentir en un colegio y nosotros no lo consentimos y lo trabajamos enormemente, y desde la Comisión de Convivencia tenemos un montón de actividades que intentan, pues eso, favorecer una mejora en cuanto al clima, y que a nivel social tanta crispación como hay en un colegio
Es que es inadmisible. Y esa es la colaboración de las familias en ese ámbito, es que es esencial. No se puede reforzar ese tipo de comportamientos. Mi deseo es el sí. Convivencia, empatía, entender las diferencias. Y es que cada uno no tenemos, tenemos la suerte de que todos somos diferentes. Y el ver esa diferencia como algo positivo es fundamental. Y que no nos verla en una enriquece. línea de ataque. Y que nos enriquece a todos. al final. Efectivamente. Y ahí las familias y ese apoyo y luchar por esa convivencia positiva, que es que no se puede consentir. Y ahí tenéis que ayudarnos desde casa para parar, pues eso sí, insultos yo creo que se queda corto. Sí, porque hay cosas que vosotros tenéis en el colegio que eso tendría que venir ya de casa. Aprendido. Efectivamente, aprendido. y trabajarlo, si lo trabajamos de forma conjunta, nosotros somos conscientes del papel también, del papel que jugamos en el colegio. Pero claro, la familia tiene un papel también fundamental en no reforzar ese tipo de conductas, de comportamientos. Y es que estamos hablando de niños, que aquí en el colegio tenemos niños de 3 a 12 años, de racismo, en fin, que es que... Cosas que no tendrían que tener cabida en la sociedad en general y mucho menos en cabezas de niños. Efectivamente. Que no tendrían por qué ver nada de eso. Y que hace más daño ese Sí. tipo de comentarios. Más que el daño físico, la palabra puede hacer mucho daño. Sí, hace mucho más daño. Vamos a hacer así un pim pam rápido, ¿vale? Colegio en una palabra, Santiago. Ilusión, alegría, Nada, creatividad. Ya llevo 3, es que es difícil. Ángel, lo mismo. Instituto en una palabra. Me pillas. Crecimiento. Valdeluz dentro de 10 años. Crecimiento. Ya. Total. ¿Tú también, Ángel? Sí, yo voy a decir futuro también. Una necesidad urgente. Colaboración. Santiago. Convivencia, que hacía referencia ¿Ya? antes. Una cosa que la gente no entiende de dirigir un centro. Algo que no. La complejidad. Sí, es una organización compleja. Una petición a las familias. Ya ha pedido su deseo. ¿Te has pedido tu He deseo? pedido mi deseo. ¿Y a los alumnos? Infancia, lo que conlleva eso, son como son, pero un planteamiento siempre constructivo, no dañino nunca con la palabra, ni ofensivo, todo lo contrario, colaboración entre ellos. ¿Y una petición para la administración? Una palabra. Es que para la administración es complicado, porque ya os digo que creo que es, bajo mi punto de vista, es tranquilidad, es ayuda, es compromiso. Compromiso. Continuar en esa línea de transformación y avance en cuanto a los centros educativos, que yo creo que, y esa yo creo que es la idea y la sensibilidad que tienen a la consejería. Ángel, una petición a las familias. A las familias, mucha ayuda. Creo que en el centro de secundaria necesitamos mucha ayuda de las familias. Mucha. Colaboración. Colaboración, total. Era una frase para quienes lucharon por conseguir los centros. Persistir, porque esto sigue adelante, sigue habiendo futuro. Y entre los chicos se ve. Y seguirá siendo así. Continuar con la misma ilusión, no se pierda. Pues muchas gracias. Queremos Muchísimas agradeceros a los dos. A vosotros Habéis por esta compartido iniciativa. vuestro tiempo y vuestra experiencia con todos nosotros. A vosotras, yo he venido me ha servido para recordar esos inicios y es un momento muy emotivo para los que los Nostálgico. vivimos. Y ahora os vamos a despedir porque vamos a dar entrada a los alumnos, antiguos alumnos tuyos de primer año. Así que a ver qué nos cuentan. A ver qué nos cuentan ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchísimas A vosotras gracias. por la invitación y por este momento tan grato. Por esta iniciativa, sí. Enseguida vamos a hablar primero con alumnos de primero de la ESO
que tenemos aquí. A Noah y Aaron. Hola, buenas tardes, chicos. ¿Cómo No conocemos estáis? a nadie, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? ¿Y queréis esperar a que se vayan para poder hablar a gusto, no? ¿Sí? ¿Estáis un poquito nerviosos o no? Ya. No demasiado. Guay. Bueno, estar tranquilos y vamos a hablar con tranquilidad de este paso, de la nueva etapa en la que os encontráis. Que nos contéis un poquito, pues, cómo ha sido ese cambio. ¿Cómo fue el cambio a vosotros de pasar de sexto, de un colegio a un instituto? Claro, ¿cómo fue? Pues en cambio, también fue muy claro en algunas de las asignaturas, pero no tanto, porque daban las asignaturas de primaria, pero un poco más ampliadas. En esas bien. Sí, mira. Y cuando no tengo mucho cambio, solo con algunas cosas antiguas que no sabía y me dio curiosidad. ¿No te gustó tener más asignaturas, ver que hay más cosas que podemos aprender? Está muy bien tener más asignaturas porque aprenden más cosas, pero también hay que estudiar más. Se os quita tiempo. ¿Qué es lo que os daba más miedo antes de empezar? Cuando no sabíais. Pues también es necesario poner un profesor de literatura con hecho dos en diferentes asignaturas. Pero los compañeros, porque los da su vida local, te juntan con los colegios y a lo mejor a veces quieren llevar a todas las asignaturas que no tú quieres y no llevar a las notas que tú querías en asignaturas nuevas que van a dar nunca y no sabes qué tal te van a dar. ¿Los mayores imponen o, como ya les conocéis de por aquí, os ayudan? Y ay, no es para ningún problema mucho, porque pues no nos dirigen la palabra. Ay, pobre. Pero O sea que sois los pequeños, ¿no? Que directamente no... Pero bueno, los conocéis, es fácil saber que son, o sea, os gusta saber que son de aquí, que los mayores son vecinos, son hermanos mayores de otros amiguitos que podéis tener. Eso os da un poquito más de tranquilidad, de saber que está todo en casa. A los gente que lleva aquí en Madrid, tranquilamente siempre, y de salir por la calle, has quedado con ellos, y en algún momento has llegado a jugar con ellos. Entonces, te tiene la tranquilidad, ¿sabes? A lo mejor los de Elche, los de Elche sí que los desconocen en IVA, pero los de Valde, los aquí sí que te quedas con ellos, han podido ir contigo, y tu comunidad y tal, y se la dio conmigo. Pero con los de Oche trabajáis, al final es una ventaja porque conocéis gente nueva. Vuestro círculo de confort, ¿no? Sí. Os hubiera gustado saber antes de empezar el instituto. O sea, algo que hubierais querido que os avisaran antes. Sí. Pues dijeran, los exámenes no son tan difíciles. Por ejemplo, pensabais que era más difícil y resulta que no es bastante la cosa. Los exámenes a veces te pueden llegar perdidos los que van a primero. Quiero decir, es muy difícil, es muy difícil que pues, algo llegas ahí, te puedes ir en lugar de los que están ahí pasado y ves que están difíciles, tienes que poner de todo. Esforzarte un poquito. Esforzarte un poco más que el sexto y vas a trabajar en ¿Os sentís ya mayores estando en el instituto o eso no ha cambiado mucho? ¿Os sentís igual? Pero ¿Sentís esa independencia, ese decir voy al instituto solo, voy y vengo, estoy con los mayores
tener esa independencia o no ha cambiado mucho? Es que básicamente es que los más mayores de mi pareció a los más pequeños. ¿Y eso cómo se siente? Yo, no sé, como un cambio brusco de edades. Va, pues Como volver a empezar. Volver a empezar. Eras el mayor y ahora eres el pequeño del centro. ¿Qué le diríais a los niños de sexto que el año que viene van a estar en vuestra misma situación? Ya vais a ser un poquito más los más mayores. ¿Qué le diríais? ¿Qué consejo les diríais? Que se organizasen, que si no te organizas va a ser difícil porque hay días que los exámenes van a llegar a y no te debes organizar para llegar a saber los exámenes bien. Y si queréis saber algo sobre el organizarlo para decir, tengo este día de agosto y decir, haré el examen, pero ya antes para organizarte, que se organizan bien. Organización ante todo, ¿no? Sí, ¿Alguna vez habéis pensado, quiero volver al colegio? Y yo Decir la verdad, ¿eh? ¿Sí? sé. Se vivía mejor, ¿eh? Con lo que os quejabais en sexto. ¿Los profes del instituto os mandan muchos deberes o es una leyenda urbana? Eso lo dice Pedro en la clase. Depende de la asignatura, depende del profe, ¿no? ¿Hay alguna norma del instituto que os parezca absurda? ¿Qué diríais? Yo esta la quitaba. Y pues y lo de ir hablando solo en los recreos. También es verdad que hace falta que algunos se escapan y dicen, no se ponen al baño y se escapan, pero que, a ver, es que yo cuando me estoy ordenando. O sea, pagan justos por pecadores, ¿no? Efectivamente. yo opino que es que eso de que dejen en los recreos a veces es algo justo y eso está en la serie de decir y no te dejes porque los garantidos los confían de que te vayas al baño y ves a una clase y no vayas a hacer un amigo o tal. Entonces, pues, esas son que ven por eso. ¿Pero tú crees que si la quitan, la cumpliríais? O sea, ¿o habría muchos? Por eso lo han puesto. ¿Se la han puesto fuera? La han puesto fuera. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que deberían Claro, pero confiar más en como vosotros? dice, pagan justos por pecadores. Esto suele pasar. ¿Qué asignatura os parecía más difícil y luego dijisteis, buah, pues tampoco era para tanto? En el biología, porque les parecía que era como cosas muy complejas de las lenguas y todo eso para usar de avanzar todo. Eso, ¿no? De vida. A ver, yo creo que quería tecnología y dar los estudiantes tecnología en la educación y la educación desde el colegio, las escuelas. Pero creo que es un poco más complicado porque está arquitectura, así, con tecnología y a lo mejor tecnología parecía compleja, pero no lo es. ¿Os mezcláis con alumnos de otros cursos? Y sí, yo a veces, ¿Cuándo? pues en el patio, porque lo cruzo y le digo, pues, hola, ¿qué tal? Y a veces jugamos juntos, pues al baloncesto, al fútbol. Y a veces entre clases le veo porque está en la clase en francés. Ah, En las actividades del patio que jugáis a deportes, ahí sí os mezcláis más los de todas las clases. El deporte os une un poquito más a todos, ¿no? Para hacer actividades. ¿os sentís acompañados por los tutores y los profesores? Si tenéis algún problema, si tenéis... ¿Sabéis podéis hablar? recurrir a ellos, sentís que os acompañan, que podéis hablar con ellos. Si hay un problema, alguien puede acudir, o sea, no todos los profesores, pero hay ellos que sí que me han ayudado cuando necesitar y que si pasa algo, que voy a acudir a ellos. O sea, que te sientas respaldada en ese aspecto, ¿no? Los profes. ¿Qué frase de profesor habéis escuchado ya 1000 veces?
De algún profesor que os repita muchas veces lo mismo. Callados y sentados en vuestro asiento con vuestros amigos. Esa también se puede usar en cuarto, ¿verdad? La ESO. O sea, que os lo digan desde primero, llegáis a cuarto y no lo pilláis. No cogéis. Tenéis aquí a dos compañeros. Ellos se van a graduar ahora, así que ellos ya terminan cuarto de la ESO y empiezan otra nueva aventura. Vuelven a ser los pequeños ahora. Así que, ¿hay algo que les queráis decir? ¿Alguna cosa que les queráis preguntar? Pues ya se han pasado todos estos 3 años más que vosotros, así que aprovechad, preguntarnos. Que si en el cuarto tiene asignaturas más complicadas. A ver, es depende de dónde te metas. Pero es verdad que si te lo sabes organizar bien y tienes un ámbito de estudio bien hecho, te lo puedes ganar fácil. Pero te lo tienes que organizar muy bien, porque en cuarto, el tema, por ejemplo, de exámenes, a un profe, si tiene que dar un temario en 2 semanas, te lo va a dar en 2 semanas y vas a tener una semana entera que vas a tener llena de exámenes. O sea, tú puedes tener 3 exámenes en un día y vas a poder hacer 3 exámenes en un día. Entonces es cuestión de organizártelo y de ir bien con los temas, de cuadrártelo todo bien. Al menos hay ciencias. ¿Los de primero os parecen muy pequeños o recuerdan demasiado a vosotros? También fuisteis así. Sí. Pero yo creo que sí. A ver, ya les veo y yo, joder, sí, pero yo creo que sí que todo. ¿Y a vosotros os parecen tan mayores o solamente van de mayores? Tampoco es para tanto, ¿no? Podéis decírselo ahora. Podéis decírselo, no pasa nada. A ver, a mí no me parecen tan mayores. O sea, van de mayores, ¿no? A mí yo sí, yo estoy una pegada. Stay. ¿Vosotros qué tal la evolución? ¿Vosotros que habéis tenido todo este recorrido? ¿Cómo llegáis a la graduación? ¿Con qué contarnos? Pues yo con ganas. Con ganas de empezar pues, bachillerato. Empieza FP y empiezo bachillerato, pero yo tengo ganas de ahora donde me da mucha pena. Mucha pena. El recorrido por vuestro paso por el instituto. Sí. ¿Cómo ha sido? Ha sido largo. Al tenerlo aquí. No, pero al tenerlo en casa, ¿sabes? Al tenerlo, contarnos un poquito. Pues a ver, Ha sido cómodo. nosotros empezamos juntos desde un de primaria en el Dioseli y es que de ahí así, es que básicamente aquí fue toda nuestra historia desde pequeños. O sea, nosotros hemos ido avanzando aquí, en este centro entero. Entonces, la evolución se nota. Y ahora ver los pasillos de primaria y te da mucha nostalgia. ¿Os da pena iros de vuestro municipio? Tener que salir Ya afuera y al exterior. fuera. ¿Os sentís que Valdeluz os ha acompañado o llega un momento en que os dice chao, porque ya no hay más opción educativa, no hay... Eso sí es verdad que un bachillerato aquí para poder seguir aquí sería... Claro, que a lo mejor estaría muy bien hacerlo, que no hay posibilidades, pues bueno, pues no hay posibilidades de estar bien. Pero yo siento que durante toda nuestra etapa escolar nos ha apoyado mucho aquí. Sí. Hubiese sido increíble que aquí hubiese bachillerato y para poder seguir aquí. Claro. Porque aquí hemos empezado aquí desde que se abrió hasta al final, hasta cuarto de la ESO, y sería increíble que volviese a que hubiese bachillerato y poder seguir aquí. Claro. Sería increíble. Y además, tú vienes desde Lleves en ruta, ¿no? En Rueza, sí. O sea, la ruta se te alarga un poco. Sí. ¿Qué tal el transporte? El transporte, a ver, bastante bien. No suele haber ningún fallo. Hay veces que se va un poco pronto y si tienes alguna actividad, por ejemplo, educación física, que suele haber algún... Pues cuando acabas algún trimestre, hay pues algún torneo de algo y pues cuando lo acabas, pues el único problema es que igual si no corres, igual no llegas al bus, pues eso suele ir pronto. Pero normalmente no suele haber ningún problema. El bus llega bien, no suele tardar mucho en llegar, no suele llegar con retraso ni nada y bastante bien. ¿A qué hora te levantas, Adán? Pues a ver, depende del día, pero a las 7 más o menos llega bien al bus. Pues llega el bus más o menos a las 7:45 así,
llega el bus y a las 7:50 cambio de parada y ya al instituto. ¿Y tú, Lucía, a qué hora te levantas? Pues yo vivo aquí, pues a ver, lo suyo sería levantarme entre las 7:30 y las 7:40 o 7:50 como tal, pero es que me duermo mucho. Pero llego bien al instituto y nada, me suelo levantar a las 7:50, cosas así, y no me visto. ¿Y ahora habéis más o menos echado cálculos a qué hora vais a tener que levantar para llegar? Para llegar a bachillerato tengo que coger el bus a las 7:15 de la mañana. O sea, una hora antes por lo menos para levantarte y eso. O sea, que más o menos Sí, más o menos una con hora. las sábanas pegadas, así, hasta a las 6:30, como muy tarde ya. Sí. ¿Y tú? A las 6. Sí, a las 6 tengo que estar despierto para poder llegar pronto, porque si no, no llego. No llego, si no. ¿Os sentís preparados para bajar a bachillerato, a FP, para salir de aquí? A ver, se me hace raro. Pero ¿Qué os da más miedo o más ilusión? Es que es mitad y mitad. Un poco de todo. Sí, es un poquito de todo, porque te da miedo el hecho de empezar como que Valladolid es como un pueblo, entonces como que tú conoces a todo el mundo y sabes pues cómo es la gente de aquí, pero sin embargo te vas a la ciudad y es como que, ostras, aquí ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí? Pero luego ya es pensar en nuevas situaciones nuevas, de nuevos amigos, nuevos sitios, todo nuevo. Es que vosotros habéis crecido con el pueblo. Sí. O sea, Adelante. entonces, ¿consideráis que estudiar en un sitio donde prácticamente todos os conocéis es beneficioso para vosotros? sí, O sea, tener un centro que tenéis el IEST y los hermanos abajo. Es que todo te viene más fácil. O sea, eso es bueno, no se agobia. no. De deciros que me conoce todo el mundo. No. Además, tienes confianza con muchísima gente, entonces está todo muy bien. Aparte, es que, pues eso, o sea, tú te puedes bajar a primero y puedes conocer a tal porque es el hermano de tal o a quién y así, y conoces a todo el mundo. Entonces, yo creo que nunca vas a llegar al punto de, por ejemplo, sentirte solo, porque siempre vas a hablar de la otra, siempre. ¿Creéis que el centro hace unión? Que al final el estar aquí, el tener el colegio, el instituto, que vengan también los de Orche, que eso hace que os unáis, que al final todo al final todo se concentra aquí, porque no tenemos ningún otro sitio donde os podáis juntar. Entonces, al final, ¿este es vuestro nexo de unión? ¿Lo veis así? Yo diría que sí. ¿Habéis avanzado en las relaciones con los compañeros de Orche? Por ejemplo, eso es lo que iba a decir, que por ejemplo con muchos compañeros de Orche no los hubiese conocido si no fuese porque hubiese coincidido aquí con ellos. Exactamente. Porque en Orche vivo muy poco, ahora estoy empezando a ir más porque tengo amigos allí, gracias a que vienen aquí a clase y estudian conmigo, porque si no, no les conocería de nada. Y gracias a que he venido aquí, pues les conozco. Y vos Que gracias al instituto se han unido muchísimo más los tres pueblos. Porque antes es verdad que había mucho rifirrafe, pero ahora gracias al instituto se han hecho mucho. Al final habéis hecho amistades en todos los núcleos, en Orche, en mucha gente, muchos muchachos que estabais en Lleves. Pues ahora ya hay más motivo para bajar aquí con tus amistades y para subir, no sé, aquí a Lleves. Sí. Si pudierais hablar con vuestro yo de primero de la ESO, ¿qué le diríais? No es tan complicado como parece. Porque parece que no, pero Tomar nota. al principio me hace muy complicado, pero luego ves como que no. Y es muy diferente a lo que tú piensas y lo que dice en primaria. Pues te dicen, tienes que estudiar mucho, es muy complicado, pero luego es verdad que hay que estudiar, pero es más bonito como de lo que te dicen, tipo los socios. Sí, que te lo pintan tan como que es súper exigente, que te tienes... O sea, primaria protege y la ESO da un golpe de realidad, Claro, ¿no? Sí. O sea, como que en primaria a ti te lo pintan súper feo de que en el instituto... Bueno, pero mejor, ¿no? Porque luego llegas y dices, ay, claro, menos mal. Sí. A mí me decían, guau, es que te tienes que tirar días enteros estudiando, no puedes hacer más, pero llegas y no. De que en la ESO no iba a ser nada igual que en primaria, que no ibas a poder salir y bueno. ¿Cuál ha sido el curso más difícil para vosotros? Tercero. Sí, tercero ha sido un curso muy complicado. Se te juntan una gran materias más difíciles, la biología, física, química y mates.
Y es eso, que ahí es el único curso donde se te junta todo. Claro. Física y química, biología, luego las matemáticas, cosas nuevas que también son complicadas. Son cursos donde se te juntan muchas cosas y ese curso... Yo creo que tercero es el curso más complicado y que mejor te tienes que preparar para ello. Porque vas todo en algo. En biología llevas o menos sin darla, de física y química no tiene nada que ver con el año anterior y en mates igual. Y tecnología. ¿Y en cuarto habéis sentido presión? Sí. Con eso de que es el último año y las notas y Sí, y el tema de entrar en un bachillerato, un FP que también te pide la nota. media, sí, este año ha sido muy agobio. Yo no lo he sentido tan malo como tercero, porque sí es verdad que es como un repaso de tercero con más avance, pero es en teoría un repaso. Pero es verdad que te meten mucha presión. Porque no llegas nunca a nada, porque el tema de la gracia sobre todo se adelanta un montón y si no lo organizas bien no se da. El viaje de fin de curso también, entonces es como que todo el rato tienes cosas que hacer, todo el rato. Y de cara al futuro, ¿vosotros creéis que se os ha orientado bien para que vosotros sepáis si podéis coger bachillerato, FP, lo que mejor se os adapte para vosotros? ¿Os han orientado bien desde el centro? ¿Os han dicho las opciones que tenéis? Creo que desde primero ya nos fue mentalizando de eso. Sí, que Nosotros al menos sí. Sí, me acuerdo que se pasaban por las clases y nos decían, bueno, ya podemos charlar sobre esto, para explicaros por encima, tal, y nos decían un poco cómo iba. Y ahora que estamos en cuarto nos explican más a fondo lo que podemos elegir, las opciones que tenemos y las notas que necesitamos. Aparte, como nuestra orientadora, tú en una buena clase que no tengas guardia o que te dejen ir, tú en algún momento estando en cuarto puedes ir y tiene ahí un papel donde salen todas las FP, los bachilleratos y tú puedes ir a preguntar y te lo dicen sin ningún tipo de problema. Y te van orientando sobre pues, tu académico, tus notas, cómo vas. ¿Os sentís acompañados por los profesores? ¿Sentís que los profesores están con vosotros o, como han dicho ellos, ciertos profesores? Ciertos profesores, hay algunos más que otros, Sí. pero Es depende también de la confianza que cojas con ellos, pero hay ciertos que sí creo que te acompañan, otros no tanto. claro. Pero hay varios que sí intentan que estés bien, intentan que cualquier cosa que te pase, pues que se consiga arreglar de la mejor manera posible y hombre, ahí no pasa nada. Sí, No te afecta a nivel académico y tampoco a nivel personal. Y si te notan algo así, un día que estás ahí mal y tal, se te acercan y te dicen qué tal estás, te pasa algo, tal, quieres hablar, te acercan, te preguntan y hay algunos que muy bien. Sí. ¿Qué profe recordaréis siempre? A Diego, A Diego, a Diego de Historia, a Diego Gómez, a Fede, Fede, a Pizzi, a Carlos, el primero. a Carlos, de primero, nunca nos vamos a olvidar. No, de Carlos en Carlos ya nuestro profe de lengua en primero, A María. María de año a pasado. María de plástica, a Ángel, a Ana, Ana, por favor. a la otra Ana, A la otra Ana. a la otra Ana, claro que sí. Y ¿qué Ana? Es que hay muchos. a Bernardo. Pues es una suerte haber tenido muchos Sí, profesores es verdad que os que- vais a acordar de ellos, porque habéis tenido unos docentes Sí. guays. Gracias. Sobre todo a Chus. A Chus no lo olvidamos. A Chus no lo olvidamos. ¿Por qué vais a recordar a Bernardo? Por esa frase. Frase mítica, buscaros la vida. Búscate la vida. Nos ayudó. Y la tortilla de patata. La tortilla de de patata. Nos dio un trabajo que se basó en hacer una tortilla de patata. Una explicación de 2 clases enteras de explicándonos cómo hacer una tortilla de patata. Tortilla de batata. ¿Sabéis hacer ¿Pero aprendiste? No, nos buscamos la vida. Nos buscamos la vida. Claro que sí. Nos buscamos la vida. Con la de buscarnos la vida y se quedó una broma. Pero es verdad que fue en tercero cuando nosotros conocimos a Bernardo y no nos marcó mucho porque nos ayudaba, simplemente porque Nos buscamos la vida. nos buscábamos la vida. Claro. ¿Pero habéis aprendido a buscar? Ya nos buscamos la vida nosotros. Después de eso, ya buscándonos la Sí, vida. sí, sí. Totalmente. ¿Qué cosa cambiarían ellos? ¿Qué norma cambiaríais? ¿La de los baños? Uy, el papel higiénico que te has que apuntar, tu firma, la fecha de nacimiento casi la tienes que poner Sí, ya. el DNI hace falta ya. Es que es así. El tema de apuntarte y todo eso a mí me parece muy exagerado. A mí. Que yo puedo entender qué tal, pero es verdad que, por ejemplo, antes tenían otra cosa que era un papelito donde tú tenías apuntado los nombres y las fechas del día y tal, y te iban apuntando cuántas veces ibas al baño, y máximo podías ir 2. Si en el papelito veían que habían apuntado 2 veces, pues ya no podía volver a ir. Yo se lo entiendo. Pero porque yo tengo que aguantarme ir al baño
a tercera hora antes de ir, porque en ese momento me apetece antes del recreo, o después del recreo, porque justamente en el recreo no me apetecía, o simplemente tenía otra cosa que hacer, porque como hay torneos y todo esto en el recreo, hay torneos de fútbol, hay muchos partidos, hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, ahora que estamos con el tema de la graduación y tal, que eso a lo mejor a mí en el recreo no me da tiempo, y sin embargo a cuarta hora no puedo ir y pedir un pase y si te lo dan. Bueno, Aquí hay algunos profes que no te dan el pase, aunque tengas que ir al baño. y si vas con prisa, igual no llegas, porque con todo de firma, con todas las horas, Es que con todo lo que hay que poner, te tienes que no esperar a llegas. Yo, en plan, por ejemplo, si hay un chico que está en el baño, en el pasillo azul, yo me tengo que esperar a que ese chico salga del baño, que traiga la llave, que termine de firmar, yo firmar, que me dé la llave y yo irme al baño. Para poder llegar al baño. Bueno, al final esa norma se ha puesto por algún motivo y a lo mejor es por el abuso. Entonces, Pero hay es que con lo que hicieron en un momento, yo creía que estaba bien. Claro. Por el hecho de que te dejaban 2 veces ir al baño y te apuntaban y ya no podías volver a ir. Tú si habías ido más de 2 veces, tú podías ir 2 veces al baño. Pero ¿no sentís un poquito los alumnos responsables de a veces esas medidas que nos gustan tanto? Pagan justos por pecado. sí. O sea, ellos son más los justos que acaban de entrar, me parece a mí. ¿Os sentís preparados para iros o creéis que os falta mucho? A ver, Es que a mí no hay- 50-50. Estoy preparado, pero tampoco ¿Quieres me irte? O sea, tú que tienes hermanos pequeños, ¿crees que el municipio debe aspirar a tener más etapas educativas dentro de las instalaciones, que tenemos un montón? Yo creo que sí, que se deberían de hacer bien esas instalaciones y poder conseguir que avance más pues, el municipio y tal, y que hasta bachillerato haya. Si pudierais decirle una cosa incómoda al ayuntamiento, a la consejería o a los adultos en general del municipio, ¿qué les diríais? Buena pregunta, ¿eh? ¿No algo así incómoda? Algo incómodo, algo que tú piensas y que a ellos a lo mejor no les gusta tanto. Incómodo para ellos. Claro. Algo que tú les puedas decir. Incómodo para él. Alguna, en plan, como algo que tú digas, esto a mí me parece normal, pero sé que a los adultos no. Ya, pero Ya. yo qué sé. Por favor, Pues a ver, es que a lo mejor así pensando, es como sé. No sé, ¿tenéis dónde reuniros? pues que Cuando pues salís. digas, Eso sí es verdad. por ejemplo, a lo mejor que a nosotros nos gusta salir y que somos aquí pues un poco fiesteros, digámoslo así, que nos gusta decir una buena fiesta. A lo mejor el hecho de que nos dejen estar, lo voy a poner muy mal, pero que nos dejen estar en un parque estando ahí simplemente con un altavoz y ya está, a lo mejor a los adultos que no pueden llegar a entender esa sensación, pues sí que es verdad que los puedes llegar a demostrar. Entonces les pedirías un local de ocio Porque luego cuando llueve, cuando hace frío, para cuando... los jóvenes. Claro, Están en las pero calles, ¿no? porque el hecho de que hay mucha gente que se queja por el ruido que hacemos los jóvenes cuando salimos o cuando vamos por ahí con un altavoz, o sobre todo en verano. ¿Sentís que el municipio os acompaña? ¿Que el municipio en sí piensa en los jóvenes, que piensa en vosotros? ¿O pensáis que os tiene un poco...? Yo, si soy sincera, yo creo que nos tienen un poco olvidados. Claro, porque nos tienen presente a veces, pero no es que digamos que estemos muy ahí, porque si no tendríamos ahí más lugares para estar nosotros. Claro, porque, por ejemplo, nosotros es verdad que llevamos pidiendo mucho tiempo un centro joven para nosotros. Y hay una del ayuntamiento, pero ese está abierto hasta las 8:30, 9, que es cuando cierra el ayuntamiento. Y yo creo que un sitio donde podamos estar con música hasta, no te digo hasta las 6 de la mañana, te digo a lo mejor hasta la 1, que esté medianamente alejado de todo, yo creo que estaría muy bien. Ahí lo aprovecharíamos todos mucho. Y es verdad que yo no creo que nos tenga tan presentes en el municipio. No. ¿No tienes un hermano pequeñito? ¿Le ves aquí acabando el bachillerato? Sí. Desde gané. Lo sientes. ¿Pero aquí? ¿Pero en Valdenes de centro? Sí. Si se llega a hacer, yo creo que sí. Igual con Podríamos cafetería y salir. todo. Igual con cafetería. Igual con cafetería y todo, que Un patio más así. tienes una cafetería desde primero. Pero bueno. Pero bueno, ya se hará. ¿Qué consejo le daríais a los chicos de la ESO? Que suene serio, pero que en realidad sea supervivencia pura. Acostumbraros a los compañeros. No intentéis discutir con profes. Lo sabe bien.
Nunca. Y haceros amigos de todo el mundo. Sí. Cuanto más amigos, mejor. Cuanto más amigos tengas en el instituto, mejor. Mejor. Por el hecho de que es un pueblo, te quiero decir. Os vais a ver. Sí. Si te llevas mal con alguien, te vas a ver con él. Sí. Entonces es preferible, a lo mejor no ser amigo íntimo, pero llevarte bien. Claro, llevarte bien o simplemente tener educación con esa persona, ¿sabes? No de que, ay, pues este y me ha dado fatal, pues no. Yo lo que recomiendo es que nunca discutáis con un profesor, No. porque siempre vais a acabar mal. Nosotros siempre. Y sí, lo que ha dicho Adam, que Hacer amigos. sinceramente. Muchos amigos, muchos. Cuanto mejor os llevéis con la gente, mejor. Sí, ¿Qué asignatura no deben subestimar? tecnología. Tecnología y física y química. Uy, y filosofía. Filosofía. Filosofía, muy importante, filosofía. Son mucho, ¿no? Una cosa. Es que tecnología en tercero Parece que no. es obligatoria y al menos con Bernardo, nosotros, fue potente. Si tuvierais que dejar una frase escrita en el centro, ¿qué frase sería? No es tan largo como parece. Sí, no es tan largo como parece. Se está hecho corto. Se os ha hecho corto. Cuando entré dije, guau, me quedan aquí todavía 4 años y ya he acabado. Y es que ya, nos vamos ya. Y no quieren irse. Es que yo me O sea, han acabado y no quieren irse. Es lo mejor que le puede pasar a un centro, a un colegio, a un instituto, que no quieran irse. No nos queremos ir, ¿no? Es que yo me acuerdo que en primero estábamos todos, ahora, madre mía, qué pereza, que me quiero ir terminar ya, que me quiero graduar ya, que me quiero ir de aquí. Es que no quiero irme, es que no. No, no. Es que ahora que, Es que se no, acerca la graduación, se acerca y ya nos vamos de aquí, ¿no? Claro, y es como la graduación, él y ya. Claro. O sea, graduación, 2 exámenes. Bueno, la graduación y esto no deja de ser vuestro. O sea, al final tenéis hermanos Es verdad que estudian aquí, tenéis amigos. Es verdad que nosotros tenemos como una tradición que se ha hecho porque sí, que es que cuando tú te vas de aquí, tú naturalmente cuando vuelve a empezar el curso al siguiente año, tú naturalmente te das unas vueltas. O sea, tú algún día que tengas fiesta, por Vuelves ejemplo, en de visita. Guadalajara, vuelves de visita. Y te pasas Eso aquí, lo habéis hecho- vas bueno, por las clases, saludas. Los del año pasado que se graduaron lo hicieron un montón. Eso es tradición del año Claro. pasado, que tomáis el relevo para que se siga haciendo. Bueno, los que se han ido, los han graduado, pero se han ido, cuando tienen fiesta también vienen. Claro, No, por eso digo que al final es una tradición que han adquirido y que esperemos que siga continúe. Sí, sí, o sea, siempre que alguien se va de aquí, siempre Hay acaba que volver. volviendo. Hay que volver. Hay que volver. Solamente para saludar a los profes, al director, Saludar a todo el mundo. a quien sea. Vienes a saludar en el recreo que no molestas, pero porque es que no van a volver. Nos vais a hacer también nos tenéis que decir El en una, ping-pong. el ping-pong, ¿sabes? El ping-pong. ¿Ping-pong? ¿Ping-pong? En una Ping-pong, sola pong, palabra nos tenéis que ping-pong, decir. Lucía ya. Más una palabra de. Uf. Eso, la ESO en una palabra. ¿Qué significa para vosotros? La ESO en una palabra. Complicado. Abundante. Yo te diría abundante. Grande. Potente. Valdeluz en una palabra. Futuro. ¿Futuro? O es que yo te diría también muy familiar. También. Sí, también. Porque es que es lo que digo, o sea, nosotros es que nos conocemos entre todos. Lo Y que si más, no le conoces a alguien, lo acabarás conociendo. Sí. lo que más vais a echar de menos. Uy. Pues. Valdeluz. Y yo digo que la gente. Todo. Yo. Es que la gente, el hecho de entrar, es que es una barbaridad, pero el hecho de entrar por esa puerta es que yo lo voy a echar de menos. De ir por la mañana y ir viendo a todo el mundo cómo se baja del bus y entrar todos por esa puerta, yo lo voy a echar muchísimo de menos. Lo que más os ilusiona. De entrar a bachillerato, En una palabra. Y esa palabra nada. Uy. una palabra, lo que más vas a ilusionar. Pues. Lo que más se ilusiona es una palabra. Yo creo que los retos. Los retos que nos proponen. Lo que, ¿Y los miedos? Sí, En Y una el palabra. esfuerzo. el esfuerzo. El esfuerzo puesto para la Y los miedos, todo lo que voy a tener que hacer.
Creo que va a tener que estudiar. Una mejora para el instituto, en una palabra. Una mejora. Cafetería. Sí. Cafetería o... Una frase para los que empiezan. Disfrutadlo. Sí. Que pasa rápido. Disfrutadlo que Pasa muy rápido. Es que parece que no, pero es que 4 años... Muy rápido. Es que yo me sigo viendo en primero, tío. Es que yo me sigo viendo en primero con Carlos, Joder, llegamos con aquí. Pablo, con Ángel de profe. Sí, esas y- clases, con la es que música de con la Star Wars música- contra el examen. Esas clases. Ponía en el examen, ¿te acuerdas? La música de Star Wars Star para Wars. empezar Y se paseaba por la mesa andando y tocaba el examen. así, por la mesa. Qué locura. Y los partidos del Mundial Sí, en la ponían misma, los en partidos del Carlos. Mundial. Es verdad. Qué locura. Bueno, pues ahora vamos a hacer un ping pong también con Noa y con Aarón. Jorge, porque he dicho Aarón, perdón. Yo soy el hermano. A ver, instituto en una palabra. No. Colegio, ¿no? No, instituto. Valores, porque al final acabas siendo grande. Porque ellos están a los mismos que, por ejemplo, ellos, que siempre les he conocido y han ido madurando, creciendo y diría madurez. ¿Y tú? Yo diría organización. ¿Y una palabra para el cole? Inocencia, porque todavía somos muy inocentes, no tenemos ni idea de cómo va a ser el futuro. Estamos preocupados por qué vamos a hacer por la tarde, ¿sabes? Y no en la ESO que ahora estamos preocupados pues que vamos a sacar en matemáticas, si vamos a suspender, vamos a repetir o cualquier cosa. Pues yo diría nostalgia. ¡Ay, chico! Entonces, cole, nostalgia. ¿Qué ha sido lo mejor del cambio? Y ¿Y lo peor? Jorge no le ve nada positivo, ¿eh? que no le ve nada positivo. Lo del mejor del cambio, a lo mejor te diría conocer a nuevos profesores, compañeros. Sí. Y lo peor que tienes que estudiar bien mucho y que a lo mejor eso de tirarte toda la tarde jugando con tus amigos en el parque o salir con tu hermana y tu padre al parque a jugar, que a lo mejor ya te tienes que ir olvidando porque te tienes que poner a estudiar para recuperaciones, para hacer trabajos y eso. ¿Y consejo para los de sexto? ¿Qué les diríais a los que van a pasar el año que viene al primero? Que no subestimen algunas asignaturas, como en matemáticas, por ejemplo, porque si empiezan sin saber dividir entre dos, o sea, con dos cifras, pues ya no vas a saber hacer ecuaciones ni nada de eso. Y inglés también. Si no sabes cómo Porque si no saben este verano, que se pongan, porque si no... Puedes saber que se organicen bien y que te portes bien con los profesores, que no la líes en clase, porque si la lías no te van a coger y hasta el final del curso no vas a estar bien con ellos. Hacer las tareas al día, porque eso te pone muchos negativos o muchos positivos. Si te mandan en inglés una página del workbook, hazla porque tardas 10 minutos. Y si no tienes nada más, te puedes ir el resto de la tarde a jugar con tus amigos, pero hazlo primero porque luego te echan la bronca. Una cosa que sorprende. que nos mezclen con tanta gente de Orche y también conocer a gente que viene nueva de los que se han mudado de aquí o de Guadalajara, que se cambie ese instituto. Y nos por tener tantos profesores de decir, tengo ahora con uno profesor, luego otro, luego otro, luego otro. Eso a lo mejor cambia un poco porque en primaria tienes 3 asignaturas con mucho 4 o 5 y aquí llegas hasta incluso 10 asignaturas. Entonces, Con 10 profes. claro, Muy bien, pues hoy hemos hablado de educación, pero sobre todo hemos hablado de memoria, de esfuerzo y de futuro, de cómo un municipio necesita aulas, pero también necesita comunidad.
Lo que hoy parece normal, entrar en el colegio del pueblo, pasar al instituto, conocer a tus profesores, hacer amigos cerca de casa, durante muchísimo tiempo esto fue una reivindicación. Bueno, y la pregunta que queda encima de la mesa es clara. Si antes hubo que pelear por un colegio, después tuvimos que pelear por un instituto, ¿qué toca pedir ahora para Lleves Valdeluz para que no vuelvan a llegar tarde? Gracias a los equipos directivos, a los alumnos, gracias a todas las familias y a las asociaciones que con su esfuerzo ha hecho posible que podamos tener esta conversación. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chicos. Gracias A vosotros. por venir. A vosotros también, gracias por venir, chicos.